En la boda de la hija de un millonario, me llamaron como paramédica, noté algo extraño en el novio. Y cuando tiré de su corbata, toda la sala se quedó helada. Era cerca de la medianoche en Portland, la lluvia caía fina, como hilos de plata contra el parabrisas de la ambulancia. Julia Dawson estaba sentada en el asiento del copiloto, con las manos enguantadas apoyadas en las rodillas, esperando la siguiente llamada que podría llegar o no antes de que terminara su turno. Las noches de Portland eran tranquilas de esa manera inquietante. Sirenas que se desvanecían en la lejanía, la ciudad brillando bajo la niebla. Entonces la radio cobró vida. Unidad 47. Respondan a una emergencia médica. Club de campo Artemis en W Skyline Boulevard. Posible anafilaxia. Varón adulto. Consciente pero deteriorándose. El cuerpo de Julia reaccionó antes que su mente. Copiado. En camino, dijo, asintiendo a Vicil, el conductor. Cena, su compañera, alcanzó el kit de trauma. El lamento de la sirena cortó la llovizna mientras se dirigían a toda velocidad hacia las colinas. Cuando llegaron, el estacionamiento del club era un laberinto de autos de lujo. Los faros se reflejaban en los charcos. Dentro, las risas y la música se derramaban desde el salón de baile. Una banda en vivo seguía tocando a pesar del pánico en una de las mesas. Un hombre en smoking estaba desplomado hacia adelante, con el rostro hinchado, jadeando en busca de aire mientras una mujer gritaba pidiendo ayuda. Julia se arrodilló a su lado. Epinefrina, 1 miligramo, intravenosa, dijo con firmeza. Cena preparó la inyección. Julia estudió el brazo del hombre y la aguja se hundió. Oxígeno, 10 litros, mascarilla puesta. En cuestión de momentos, el color regresó a sus mejillas, el jadeo disminuyó. Bien, murmuró Julia, revisando su pulso. Lo trasladaremos para monitoreo, pero está estable. Un aplauso recorrió a la multitud, una especie de alivio tenso. Julia se levantó, se quitó los guantes y se giró para buscar al organizador del evento, y entonces se quedó helada. Al otro lado de la pista de baile, cerca del estrado, estaba el novio. Era alto, vestía un smoking negro y llevaba una pequeña rosa prendida en la solapa. Las suaves luces de los candelabros iluminaban su perfil. Afilado y familiar, demasiado familiar. El corazón de Julia se detuvo por un instante. Conocía ese rostro, el mismo cabello oscuro, la misma curva de una sonrisa que había memorizado años atrás. David, susurró, su voz apenas audible. Los ojos del hombre se dirigieron hacia ella, la confusión cruzando sus facciones. Lo siento, dijo él, educado pero distante. Se le hizo un nudo en la garganta. David Miller, soy yo, Julia. Un murmullo se extendió entre los invitados. La novia se puso rígida. El hombre negó con la cabeza. Se equivoca. Mi nombre es Eric Miller. No, dijo ella rápidamente, desesperada. Tú tienes la misma marca de nacimiento detrás de la oreja derecha. ¿Suficiente? La voz profunda y autoritaria cortó el aire. Desde la mesa principal, un hombre mayor se levantó. Richard Montgomery, el padre de la novia. Su rostro estaba rojo de ira. Este es un evento privado. Sáquenla de aquí. 2 guardias de seguridad se adelantaron. Julia intentó explicar, pero las palabras salieron enredadas. Él se parece exactamente a... Fuera, espetó Montgomery. La escoltaron hacia la salida mientras los invitados susurraban a sus espaldas. Las mejillas de Julia ardían mientras volvía a salir a la lluvia. Las puertas del salón de baile se cerraron con un golpe sordo, sellando la música en el interior. Se quedó allí un largo momento, empapada y temblando, observando cómo los reflejos se difuminaban en los charcos. Quizás era el agotamiento. Quizás era la locura. Pero sabía lo que había visto. El hombre de adentro no era solo un extraño. Era el fantasma de un amor que había enterrado hacía años. La lluvia no había cesado cuando Julia regresó a casa. Su apartamento, una pequeña unidad en un segundo piso cerca del puente de St. John, olía débilmente a café y antiséptico. Las luces de la ciudad brillaban sobre el pavimento mojado, proyectando ondas doradas en la pared de su sala de estar.
Arrojó su chaqueta húmeda sobre una silla y se sentó en el sofá, demasiado alterada para dormir. Merch, su viejo gato atigrado, se estiró y parpadeó hacia ella desde el reposabrazos. Julia se inclinó, ausente, pasando los dedos por su pelaje. No me creerías si te lo contara, murmuró. La imagen del hombre del smoking no abandonaba su mente. La misma mandíbula angular, la misma sonrisa tranquila, incluso la pequeña cicatriz debajo de su barbilla. No era solo similar. Era David. Pero eso era imposible. David Miller había desaparecido hacía 15 años, tragado por el tiempo y el silencio. Se levantó y fue al armario. En el estante más alto había una caja de zapatos gastada envuelta en una cinta azul descolorida. Julia dudó antes de bajarla. Dentro había fragmentos de una vida que había enterrado hacía mucho tiempo, un pequeño anillo de plata, talones de entradas de ferias de verano y un montón de viejas Polaroids. Las extendió sobre la mesa de café. Allí estaban, dos rostros jóvenes congelados en la risa. Ella tenía 19 años, sus mejillas aún suaves, los ojos llenos de confianza. Él tenía 20. Una guitarra colgada sobre su hombro. El tipo de chico que hacía que el mundo pareciera amplio y lleno de promesas. David había sido su primer todo. Primer amor, primer desengaño, primera lección sobre lo frágil que podía ser la felicidad. Él era salvaje y encantador, el tipo de hombre que correría contra el viento solo para sentirse vivo. Ella era la cuidadosa, siempre planeando, siempre preocupándose. Se habían conocido en una campaña de donación de sangre en el campus, de todos los lugares posibles. Ella, como voluntaria, él, como donante reacio. Al final de la semana, eran inseparables, pero el amor que arde con demasiada intensidad nunca dura. Los celos se infiltraron durante su segundo año juntos. Julia lo había visto riendo con una chica de su banda, y algo en su cabeza se había roto. Se dijeron palabras duras. Las disculpas llegaron demasiado tarde, y así sin más, él se fue. Se mudó de la ciudad con su madre poco después. Ella escribió cartas que nunca fueron respondidas. Finalmente, el silencio se convirtió en su respuesta. Los años se desdibujaron. Julia terminó su formación. Se convirtió en paramédica y se casó con Stanley Dawson, un dentista cuya idea de afecto era programar cenas entre citas. El matrimonio fue corto y frío. Se divorciaron en silencio. Sin hijos, sin drama, solo dos personas dándose cuenta de que no quedaba nada por salvar. Ahora, sentada en la penumbra de su sala, Julia sintió que la vieja herida se reabría. El recuerdo de la sonrisa de David dolía como un moretón. Le dio la vuelta a la fotografía y trazó su nombre en el reverso. La tinta estaba descolorida, pero aún visible. Eric Miller, el novio que había visto esa noche. Tenía el rostro de David, la voz de David, incluso el mismo hábito de inclinar la cabeza al escuchar. Nadie podía parecerse tanto por casualidad. Julia se reclinó, la tormenta afuera se intensificaba. ¿Coincidencia? Tal vez, pero algo en sus entrañas le susurraba lo contrario. Esto no era una coincidencia. Era el destino llamando de nuevo después de 15 largos años. A la mañana siguiente, la lluvia finalmente había cesado, dejando las calles de Portland limpias bajo un pálido sol de invierno. Julia estaba sentada en su coche frente al edificio de cristal de Rose Crown Confections, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el volante. A través del parabrisas, podía ver a los empleados con batas blancas moviéndose en el interior, el dulce aroma a azúcar flotando débilmente desde los conductos de ventilación de la fábrica. Se dijo a sí misma que solo había venido para aclarar su mente, para demostrarse que no estaba perdiendo el contacto con la realidad. Pero cuando vio el nombre Eric Miller grabado en el directorio de la oficina junto a gerente de operaciones, su pecho se oprimió. Era él, el hombre de la boda, el hombre que se parecía a David. Inhaló bruscamente, revisó su reflejo en el espejo retrovisor y salió. La recepcionista la saludó con una indiferencia educada hasta que Julia se presentó como la paramédica del incidente en la boda la noche anterior. Solo necesito unos minutos del tiempo del señor Miller, dijo en voz baja. Momentos después, Eric apareció por el pasillo. A la luz del día, se parecía aún más a David. Sus movimientos, su voz, la forma relajada pero cuidadosa en que se paraba. Usted es la médica de anoche,
dijo él, cauteloso pero no antipático. Sí, respondió Julia, con las palmas húmedas. Lamento la escena que causé. Solo necesito mostrarle algo. Él dudó, luego señaló hacia un rincón tranquilo del vestíbulo. Está bien, pero que sea rápido. Julia buscó en su bolso y desdobló una Polaroid descolorida. En ella, una versión más joven de sí misma se apoyaba en un árbol, riendo. A su lado había un hombre que podría haber sido el gemelo de Eric. La misma sonrisa, los mismos ojos, todo igual. Eric tomó la foto con cuidado, mirándola durante un largo rato. Este se parece a mí, dijo finalmente, con voz insegura. Pero nunca he visto esta foto antes. Eso es porque no eres tú, dijo Julia en voz baja. Su nombre era David Miller. ¿Lo amaba? Desapareció hace 15 años con su madre y nunca más supe de él. Eric frunció el ceño, todavía mirando la fotografía. No tengo hermanos, murmuró. Al menos, que yo sepa. Mis padres me lo habrían dicho. Julia tragó saliva con dificultad. David tenía una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja derecha, como una luna creciente. Lentamente, Eric levantó la mano, rozando el punto justo debajo de su oreja. Sus yemas de los dedos la encontraron, débil, pero allí estaba. Se puso pálido. ¿Lo ve?, susurró ella. No puede decirme que esto es solo una coincidencia. Eric exhaló temblorosamente y le devolvió la foto. Yo no sé qué decir. No recuerdo nada como esto, pero les preguntaré a mis padres. Quizás haya algo que no sé. Julia asintió, con la garganta apretada. Por favor, hágalo. Necesito entender qué está pasando. Él la miró una última vez, con los ojos llenos de confusión y algo parecido al miedo. Yo también, dijo en voz baja, luego se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Julia se quedó allí mucho después de que él se fuera, el leve zumbido de las máquinas de dulces llenando el silencio. Afuera, la luz del sol se reflejaba en el pavimento mojado, nítida y fría. De alguna manera, en el fondo, sabía que esto no había terminado. Algo enterrado durante mucho tiempo estaba arañando su camino de regreso a la superficie, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que descubriría. Eric condujo a casa esa noche con la imagen de la fotografía grabada en su mente. Las luces de la autopista se extendían en largas y pálidas líneas ante sus ojos, pero apenas las notaba. Cada palabra que Julia había dicho resonaba en su cabeza. La misma cara, la misma marca de nacimiento, el mismo nombre. Nada de eso tenía sentido. Cuando entró en la tranquila casa en las afueras de Portland, el olor a té de manzanilla flotaba desde la cocina. Su madre, Ellen Miller, estaba sentada junto a la ventana, tejiendo un suéter azul pálido. Sonrió al verlo, aunque sus manos temblaban ligeramente por la edad. «Llegas temprano a casa», dijo. Eric no respondió de inmediato. Dejó su abrigo en el respaldo de una silla y estudió su rostro. «Mamá, necesito preguntarte algo», dijo finalmente. Ellen levantó la vista. «¿Qué es, cariño? ¿Alguna vez fui un gemelo?» Las agujas de tejer se detuvieron en seco. Por un instante, solo se oyó el tic-tac del reloj sobre la estufa. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque alguien me mostró una foto hoy», dijo, con la voz tensa. «Una foto de un hombre que se ve exactamente como yo. La misma cara, la misma cicatriz, todo igual». Dijo que su nombre era David Miller. El color desapareció del rostro de Ellen. Las agujas se le cayeron de las manos y resonaron sobre la mesa. Se llevó una palma temblorosa a la boca. «Oh, Dios», susurró. «¿Te has enterado?» El estómago de Eric se retorció. «Entonces, es verdad». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras asentía. «Sí, tenías un hermano. Nacieron juntos, 2 niños sanos, pero hubo un incendio en el hospital esa noche. La sala de maternidad se quemó. Las enfermeras corrieron con los recién nacidos. Y cuando todo terminó, uno de ustedes había desaparecido». Él la miró fijamente, incapaz de respirar. «¿Desaparecido? ¿Cómo se pierde a un bebé?»
Dijeron que tal vez alguien confundió las etiquetas o que tal vez se lo llevaron. Buscamos durante meses, pero el hospital cerró. Los registros desaparecieron. Y tu padre no pudo soportar seguir buscando. Nunca te lo dijimos. Eras todo lo que nos quedaba. Eric se apartó de la mesa, caminando por la habitación. Me ocultaste esto toda mi vida. Su voz se quebró en algún punto entre la ira y la incredulidad. Ellen se secó las lágrimas. Quería protegerte. No quedaba nada por encontrar, Eric. A veces es mejor dejar el pasado enterrado. Él negó con la cabeza, agarrando el respaldo de una silla. No, alguien ahí fuera tenía la cara de mi hermano. Era real, y necesito saber qué le pasó. Ellen lo miró con impotencia. Si cavas, solo traerás de vuelta el dolor. Tal vez, dijo él en voz baja, pero no saber duele más. Agarró sus llaves y salió antes de que ella pudiera responder. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, anclándolo lo suficiente como para sacar el teléfono de su bolsillo. Julia respondió al segundo timbre. Eric, hablé con mi madre, dijo, con la voz baja e inestable. Lo admitió. Tenía un gemelo. Desapareció en un incendio en el hospital la noche que nacimos. Hubo silencio. Luego, la respiración de Julia se entrecortó. Oh, Dios mío, mi madre trabajaba en ese hospital, susurró. Me contaba historias sobre ese incendio. Nunca lo imaginé. Entonces tal vez podamos encontrar la verdad juntos, dijo Eric. La voz de Julia tembló. Sí, tenemos que hacerlo. Al colgar, Eric miró hacia la casa, su madre todavía enmarcada por la ventana, su rostro pálido a la luz de la lámpara. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de lo poco que realmente sabía sobre la familia de la que provenía, y cuánto se había perdido en el humo de aquella noche olvidada hace mucho tiempo. 2 días después, Julia estaba sentada frente a Eric en un café tranquilo, escondido entre viejos almacenes de ladrillo en el Pearl District. A través de los altos ventanales, el sol de la mañana tardía se reflejaba en los charcos dejados por la lluvia de la noche anterior. El vapor se enroscaba en sus tazas de café intactas, y el aire olía débilmente a granos tostados y cedro. Las manos de Eric estaban entrelazadas sobre la mesa. He estado preguntando, dijo en voz baja. Un amigo de mi empresa me recomendó a alguien, un investigador privado. Es detective. Se llama Peter Arlan. Julia levantó la vista, cansada pero resuelta. Entonces contratémoslo. Necesito saber quién era David. ¿Qué pasó después de que se fue? En 1 hora, estaban sentados en la oficina de Arlan, un pequeño espacio lleno de polvorientos expedientes y el zumbido bajo de un viejo aire acondicionado. El hombre en sí tenía unos 60 años, era delgado, con ojos agudos y una voz que transmitía autoridad. Escuchó mientras le explicaban todo, desde la fotografía hasta el incendio del hospital y el asombroso parecido entre Eric y David. Cuando terminaron, Arlan se reclinó en su silla. Está bien, dijo. Comenzaré con los archivos del hospital y los registros de nacimiento de St. Mary's, y luego avanzaré desde allí. Denme un par de semanas. La espera pareció interminable. Julia cumplía sus turnos en el servicio de emergencias de Portland mecánicamente, su mente nunca lejos de la investigación. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón daba un vuelco. Luego, en una tarde gris, Eric finalmente llamó. Encontró algo, dijo. Se encontraron de nuevo en el mismo café, la lluvia golpeando contra las ventanas. Arlan se sentó frente a ellos, con una carpeta de manila sobre la mesa. Miró de Julia a Eric, su expresión indescifrable. Seré directo con ustedes, comenzó. El incendio del hospital fue real. Los registros confirman el nacimiento de 2 niños gemelos de Ellen Miller esa noche. Uno aparece como fallecido, pero no hay certificado de defunción. El segundo infante fue registrado como transferido, pero sin firma. Después de eso, el rastro se enfría durante años. Luego, 15 años después, un hombre llamado David Miller aparece en Spokane, Washington. Misma fecha de nacimiento, mismas facciones. Eric se inclinó hacia adelante, sus nudillos blanqueándose. Ese es él. Arlan asintió. Trabajaba como especialista de cine profesional.
Se casó con una mujer llamada Claire Evans. Eran conocidos por hacer espectáculos de motocicletas por toda la costa. Su voz se suavizó. El año pasado, ambos murieron en un accidente de carretera cerca de Ben. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. No hay padres sobrevivientes, ni hermanos listados. El mundo de Julia se tambaleó. No, susurró, negando con la cabeza. Eso no puede ser. Hay más, dijo Arlan suavemente. Tenían una hija, Emily, de 3 años. Está en el sistema de acogida del condado de Multnomah. Julia se llevó una mano a la boca. Por un momento, el café se desdibujó a su alrededor. El silbido de la máquina de espresso, el murmullo de las voces, todo se desvaneció bajo el torrente de los latidos de su corazón. David se había ido, pero una parte de él todavía estaba aquí, viviendo, respirando. ¿Dónde está ahora?, preguntó. Arlan deslizó un papel sobre la mesa, una dirección, un número de caso. En cuidado temporal, esperando una colocación. Si van en serio, necesitarán contactar a los servicios familiares. Julia se secó los ojos, su voz temblorosa, pero firme. Lo haré. Eric extendió la mano sobre la mesa, sus manos firmes sobre las de ella. Ambos lo haremos. Afuera, la lluvia había cesado. La luz del sol se abrió paso a través de las nubes, delgada y frágil, pero suficiente para recordarles que algunas piezas del pasado todavía esperaban ser encontradas. A la mañana siguiente, el aire era fresco y claro cuando Julia estacionó frente al edificio de los servicios familiares del condado de Multnomah. Las puertas de cristal reflejaban un cielo gris, y sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba la carpeta de documentos que Peter Arlan le había dado. Había pasado la noche leyéndolos una y otra vez. El informe que confirmaba la muerte de David, la mención de una hija llamada Emily, de 3 años. En el interior, el área de recepción era luminosa pero estéril, llena del leve zumbido de las computadoras y las voces suaves de los trabajadores sociales que respondían a los teléfonos. Un mural de mariposas pintadas cubría una pared, con la intención de hacer que el espacio se sintiera acogedor. Pero para Julia, solo le recordaba lo frágil que era todo. Estoy aquí para ver a Emily Miller, le dijo a la mujer detrás del mostrador. Su número de caso es, balbuceó con el papel, su voz temblando. Conocía a su padre. La sonrisa educada de la mujer vaciló. ¿Es usted un pariente, señora? Julia dudó. No legalmente, pero... Lo siento, dijo la mujer suavemente. No podemos permitir visitas sin parentesco aprobado o autorización judicial. Emily está en un hogar de acogida temporal. Julia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Por favor, dijo en voz baja. Su padre fue alguien a quien amé. Solo necesito saber que está bien. Antes de que la trabajadora pudiera responder, una voz familiar habló detrás de ella. Está conmigo. Julia se giró. Eric estaba en la entrada, con la lluvia aún en su abrigo. Se acercó al mostrador y entregó su identificación. Eric Miller. Emily es mi sobrina. Mi hermano era su padre. La expresión de la mujer cambió instantáneamente. Usted está listado como su pariente más cercano, dijo, hojeando el archivo. Podemos organizar una breve visita supervisada. Síganme, por favor. Julia sintió las piernas débiles mientras caminaban por el pasillo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, casas, figuras de palo, soles con caras sonrientes. Cuando llegaron a una sala de juegos, la trabajadora social abrió la puerta y se hizo a un lado. Dentro, una niña pequeña estaba sentada en el suelo, apilando bloques de madera en una torre torcida. Tenía el pelo castaño claro recogido en una trenza suelta y grandes ojos azules. Los ojos de David. La vista de ella hizo que el corazón de Julia se detuviera. Emily, dijo la trabajadora en voz baja. ¿Tienes visitas? La niña levantó la vista. Por un momento, la confusión parpadeó en su rostro. Luego, como si reconociera algo invisible, se puso de pie y caminó directamente hacia Julia. Mamá, dijo la niña, su voz pequeña pero segura. Julia se quedó helada, con la garganta cerrada. Se arrodilló, con las manos temblando, y la niña le rodeó el cuello con los brazos.
Julia sintió el calor de su pequeño latido, la suavidad de su cabello. Todo el aire de la habitación pareció desvanecerse. Eric se dio la vuelta, secándose los ojos. Julia susurró, no soy tu mamá, cariño, pero te prometo que ahora estás a salvo. Emily levantó la vista, sonriendo, sus ojos brillantes de confianza. En ese instante, Julia supo que esto no era casualidad ni coincidencia. Este era el último regalo de David para ella. Un fragmento de la vida que habían perdido regresó a ella en la forma de esta niña, mientras sostenía a Emily cerca. El dolor que había vivido en ella durante 15 años comenzó, por fin, a aliviarse. La finca de los Montgomery se erigía al borde de la ciudad, con vistas al río Willamette como un monumento a la riqueza y al agotamiento. Olivia Montgomery Miller deambulaba por sus pasillos de mármol como si fuera un escenario, siempre vestida para una audiencia que ya no existía. Eric había dejado de intentar seguir su ritmo meses atrás. Esa noche, ella regresó a casa a medianoche, su perfume agudo con champán y humo. Sus tacones resonaron contra el mármol mientras arrojaba su bolso de mano sobre el mostrador. No empieces, dijo, sin siquiera mirarlo. No iba a hacerlo, respondió él en voz baja, dejando el libro que no había estado leyendo. Pero tal vez deberías decirme dónde estabas. Ella se rió, un sonido frágil. En una fiesta, obviamente, donde más estaría todas las noches. Quizás me gusta la gente que realmente se divierte. Se giró, con los ojos brillando bajo las luces empotradas. Tú solías hacerlo, antes de que decidieras que querías jugar al hermano afligido. La mandíbula de Eric se tensó. No hables de él. ¿Por qué no? Has estado obsesionado con esa mujer desde la boda. Julia, la médica, lo que sea, ¿te escuchas a ti mismo? ¿Estás casado, Eric? Conmigo. Sus palabras cortaron, pero el filo de verdad en ellas dolió más. Estábamos casados, dijo él en voz baja. Solo de nombre. No quieres un hogar, Olivia. No quieres hijos. Quieres ruido, luces, atención. Ella sonrió con desdén. Y tú quieres tragedia. Quizás deberías haberte casado con ella en su lugar. Él se levantó de la silla. Quizás debería haberlo hecho. El silencio que siguió fue tan agudo que le zumbó en los oídos. La expresión de Olivia se endureció. Te arrepentirás de esto. Mi padre. Ya he hablado con él, dijo Eric. Me dijo que si me voy, lo pierdo todo. Los coches, las cuentas, los lazos comerciales, todo. Ella se cruzó de brazos. Entonces volverás arrastrándote en un mes. Él la miró a los ojos. No, construiré algo diferente. Su risa lo siguió por el pasillo, cruel y resonante. No eres nada sin nosotros, Eric. Nunca lo fuiste. Para cuando llegó al garaje, la lluvia caía de nuevo, suave al principio, luego constante. Metió una única maleta en el maletero y condujo hasta que las luces de la ciudad se difuminaron detrás de él. Cuando se detuvo, fue frente al pequeño apartamento de Julia cerca del puente de St. John. Las ventanas brillaban débilmente contra la lluvia. Se quedó en el porche un momento, sin saber si debía llamar. Entonces la puerta se abrió. Julia estaba allí, con un cardigan, el pelo suelto alrededor de su cara, la sorpresa parpadeando en sus ojos. Eric. Él intentó hablar, pero se le quebró la voz. ¿Puedo quedarme aquí, solo por un tiempo? Ella dudó solo un segundo antes de asentir. Entra. Dentro, los juguetes de Emily estaban esparcidos por la alfombra, y el ligero olor a cacao llenaba el aire. Julia le entregó una toalla y él se secó el pelo, observando cómo ella se arrodillaba para recoger los bloques. ¿Noche difícil?, preguntó suavemente. Se podría decir que sí. Él logró una leve sonrisa. Creo que finalmente hice lo correcto. Ella lo miró, algo tácito pasando entre ellos, una comprensión silenciosa nacida de la pérdida compartida y las segundas oportunidades. Afuera, la lluvia seguía cayendo, constante e implacable. Pero dentro de ese pequeño apartamento, por primera vez en años, Eric sintió que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse. Había pasado un año completo desde la noche en que Eric apareció en la puerta de Julia.
El mundo a su alrededor parecía más amable ahora, más tranquilo, más estable. El pequeño apartamento que una vez se sintió demasiado silencioso ahora estaba lleno de risas, juguetes y el olor a panqueques los domingos por la mañana. Esa mañana, una carta de los servicios familiares del condado de Multnomah estaba sobre el mostrador de la cocina. El sobresellado con la palabra aprobado. Las manos de Julia temblaron al abrirlo. Y en el momento en que leyó las palabras adopción finalizada, se le cortó la respiración. Miró a Eric, con lágrimas ya formándose. Es nuestra, susurró. Eric la tomó en sus brazos, con la voz ahogada. Lo hicimos. Está en casa para siempre. Al otro lado de la habitación, Emily estaba sentada en el suelo coloreando, tarareando para sí misma. Cuando Julia le dio la noticia, la niña sonrió ampliamente y preguntó, ¿eso significa que puedo quedarme para siempre? Julia se arrodilló a su lado, para siempre y siempre. Esa noche, celebraron con pizza y pastel, con Emily insistiendo en soplar las velas ella misma. No fue una gran ocasión, solo 3 personas sentadas alrededor de una pequeña mesa de cocina. Pero para Julia, se sintió como si el mundo finalmente se hubiera corregido. Los días se convirtieron en semanas, y el ritmo de sus vidas encontró un paso natural. Julia todavía trabajaba en sus turnos con el servicio de emergencias de Portland, aunque con menos frecuencia ahora, mientras que Eric manejaba su nuevo trabajo en una pequeña empresa de logística. Su mundo era simple pero pacífico, algo que ninguno de los dos había conocido realmente antes. Entonces, una mañana a fines de la primavera, Julia se despertó sintiéndose diferente. Una náusea sorda le revolvió el estómago. Al principio lo descartó, demasiado café, quizás el estrés de los turnos de noche. Pero a medida que pasaban los días, el agotamiento se profundizó. Cuando se lo mencionó a su colega Cena, la mujer levantó una ceja. ¿Estás segura de que no es otra cosa? Julia se rió, negando con la cabeza. Cena, sabes que no puedo quedarme embarazada. Me lo diagnosticaron hace años. Aún así, dijo Cena, entregándole una pequeña caja. Sígueme la corriente. Esa noche, después de que Emily se durmiera, Julia estaba en el baño, con el corazón acelerado. 2 líneas rosas aparecieron antes de que pudiera parpadear. Se sentó en el borde de la bañera, cubriéndose la boca, las lágrimas corriendo libremente. Cuando Eric llegó a casa, le entregó la prueba sin decir palabra, él la miró fijamente, la incredulidad parpadeando en su rostro antes de estallar en pura alegría. «Estás bromeando», susurró. Julia negó con la cabeza, riendo entre lágrimas. «¿16 semanas?», logró decir. El médico lo confirmó esta mañana. No sé cómo, pero... Eric la atrajo a sus brazos, su risa ahogada por la emoción. Es un milagro, dijo una y otra vez, como si las propias palabras pudieran hacerlo real. En la entrada, Emily se movió, frotándose los ojos. ¿Por qué lloras, mamá? Julia se arrodilló, secándose las mejillas. Porque estoy feliz, cariño. La niña se subió a su regazo, apoyando la cabeza en el hombro de Julia. Eric los rodeó a ambos con sus brazos. Por primera vez en años, Julia no solo se sentía completa. Se sentía elegida, como si la vida finalmente le hubiera devuelto todo lo que una vez le había quitado. La luz de la tarde se filtraba suavemente a través de los árboles de Forest Park, esparciendo motas doradas sobre el musgo y los helechos. Julia empujaba el cochecito por el sinuoso sendero, sus dedos rozando ligeramente el manillar mientras el sonido de los pájaros resonaba en el aire fresco con aroma a pino. A su lado, Eric llevaba un termo de café, y Emily saltaba unos pasos más adelante, su risa rompiendo el silencio como la luz del sol a través de las nubes. El mundo se sentía más lento ahora, amable, deliberado. Por primera vez en mucho tiempo, Julia no pensaba en lo que había perdido, sino en todo lo que había encontrado. Dentro del cochecito, el bebé Matthew se movió, sus pequeños puños ondeando bajo su manta. Emily se asomó por el borde y soltó una risita. Se parece a mi muñeco, dijo con orgullo. Pero es más ruidoso. Eric se rió. Esperemos que no se parezca a mí, entonces. Julia les sonrió a ambos, su corazón hinchándose con algo demasiado grande para nombrar. Los últimos meses habían sido un torbellino de noches sin dormir, biberones y cuentos para dormir, pero nada de eso se sentía como una carga.
Cada llanto, cada pequeña mano buscando la suya, todo se sentía como un hogar. Llegaron a un claro con vistas al río. Julia se detuvo para contemplarlo, el agua brillando abajo. El horizonte de la ciudad, distante y suave en la bruma de la tarde. Emily se subió a una roca cercana, abriendo los brazos. «Este es nuestro lugar», anunció. Eric asintió. «Nuestro pequeño reino». Julia se apoyó en él, su cabeza descansando en su hombro. «¿Quién lo hubiera pensado?», susurró, «que algo tan roto pudiera convertirse en esto». Eric le apretó la mano. «A veces la vida no quita. Solo reorganiza las cosas hasta que encajan de nuevo». Una ráfaga de viento susurró entre los árboles, trayendo consigo la risa débil de otras familias cercanas. Cuando Julia se giró, su mirada se encontró con una figura familiar de pie al borde del sendero, un hombre alto con un abrigo caro, el pelo plateado brillando a la luz. Richard Montgomery. Se quedó inmóvil por un momento, observándolos, la postura segura que una vez había llenado salas de juntas y salones de baile parecía más pequeña ahora, frágil ante lo que veía, un hombre al que él desestimó, sosteniendo todo lo que el dinero nunca podría comprar. Sus miradas se encontraron brevemente. Julia hizo un gesto de asentimiento educado. La mirada de Richard se suavizó, y por primera vez, no parecía orgulloso ni enojado, solo humano. Inclinó la cabeza ligeramente, luego se dio la vuelta y se alejó. Julia lo vio irse, su corazón inesperadamente en paz. Emily tiró de su manga. «Mamá, ¿podemos volver aquí mañana?». Julia se arrodilló para cerrar la cremallera de la chaqueta de su hija. «Por supuesto, cariño. Siempre que quieras». Mientras comenzaban a regresar hacia el coche, Eric ajustó la manta alrededor de Matthew y miró a Julia. Ella sonrió, la luz del sol poniente cálida en su rostro. En ese momento tranquilo, rodeada de risas y el susurro de las hojas, finalmente entendió lo que la vida había estado tratando de enseñarle todo este tiempo. La verdadera riqueza no se mide en números, sino en los corazones que eligen quedarse.